La vida que vives como hijo de Dios debe ser una vida de fe. Es lo que hemos estado viendo durante toda esta serie. Pero esa vida de fe nunca en la Biblia ni siquiera se sugiere que va a ser como un baile de vals o como un paseo por el parque. Por supuesto, en el camino de la fe hay muchos tiempos tranquilos y otros llenos de alegría, pero también vamos a encontrar mucha oposición y tendremos que enfrentar muchos obstáculos. Esos obstáculos o esa oposición van a venir de varios frentes. Tendremos que luchar con el pecado interior. A veces, por otro frente, tendremos que resistir la tentación del mundo sin Dios que nos hace presión. O a veces también va a venir de ataques del enemigo de nuestras almas. Por eso es fundamental que aprendamos a tener una fe valiente para tales situaciones. El Espíritu Santo ha considerado para hablarnos de la fe valiente el ejemplo, en este caso, en la vida de Josué. A este hombre, Josué, le toca ejercer una fe valiente en la situación más triste y difícil del pueblo de Israel. ¿Por qué? Su máximo y amado líder, que los había liberado de Egipto, que los había guiado durante 40 años por el desierto, el mediador del pacto con la nación y Dios, ha muerto. El manto de sucesión Dios se lo ha colocado al asistente de Moisés, es decir, a Josué. Le toca ahora liderar al pueblo e introducirlos a la tierra prometida. Sobre los hombros de Josué se le pone el peso ahora de introducir al pueblo de Dios a la tierra que él le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. La posesión de la tierra prometida no iba a ser fácil. Habían pueblos allí, pueblos que Dios había juzgado y que serían sacados, pero que de igual forma le iban a dar la guerra. Josué entonces debe ejercer fe valiente en medio de tremendos obstáculos. La tarea que tiene por hacer realmente es bastante intimidante. No es una sorpresa cuando tú lees el libro de Deuteronomio y el primer capítulo de Josué que leímos durante el culto, no menos de 6 veces cuando el Señor se dirige a Josué, siempre le dice, sé fuerte y valiente. Eso se repite varias veces porque es un problema en el cual José tendrá que lidiar. Él se va a enfrentar con el miedo, él muchas veces se va a sentir débil. Sin embargo, el Señor le dice, mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente. En síntesis, él debe ejercer una fe fuerte y valiente como tú y como yo. Ahora, quisiera aclarar el término cuando nosotros hablamos de una fe que debe ser valiente o esforzada o decidida, puede ser otro sinónimo. Cuando usted me oiga decir esa palabra, no quiero que entienda cualquier tipo de concepto que se le pueda venir a la mente, debido al mal uso que hace el mundo de la palabra valiente. Quisiera dejar bien claro que cuando nos acercamos a estos pasajes de Hebreos 11, cuando hablamos de fe valiente, no nos referimos a una bravuconería bullosa. No me estoy refiriendo a la imagen de un vikingo valiente, ¿verdad? Como esa película, por ejemplo, de Mel Gibson hace unos años, Corazón Valiente, donde él personifica a aquel libertador William Wallace, si no me equivoco el nombre, donde los escoceses pelean contra el rey de Inglaterra. No me estoy refiriendo, o no quiero que entienda que cuando hablamos de fe valiente, usted debe imaginarse una especie de vikingo que se pinta la cara, agarra la espada y le grita al enemigo. O que se va a la plaza pública y empieza a hacer bulla valiente allí. Nada de eso. La fe valiente no tiene que ver nada de eso. Cuando hablamos de fe valiente,
Lo que sí nos referimos, lo que debemos tener en cuenta es que una fe valiente es una vida sometida a la palabra de Dios. Una vida que vive valientemente bajo el poder y los preceptos que Dios ha dejado a su pueblo en su palabra. Eso es lo que significa fe valiente. Cuando una vida está totalmente inclinada a recibir, honrar y responder a lo que Dios ha dicho, eso es fe valiente. ¿Qué es fe valiente? Una vida que está dispuesta a recibir, honrar y responder a lo que Dios ha dicho. Eso es lo que nos enseña Hebreos 11, 30 y 31. Ahora, como también en los demás ejemplos, aquí vemos que lo que pasa con Josué, el pueblo de Israel también, no solo Josué y el pueblo, y lo que pasa con Rahab, el segundo ejemplo, lo que ellos hacen es recibir la palabra de Dios, honrar la palabra de Dios y responder a la palabra de Dios. Por eso, ellos son ejemplos de fe valiente. Incluso para el autor es muy propicio traer este ejemplo a su audiencia original. Recordemos que estos hombres y mujeres habían estado presentando grandes obstáculos y grande oposición, pero que él les está recordando el pasado y que a pesar del problema que tuvieron el pueblo de Israel en el pasado, ellos no retrocedieron, sino que recibieron, honraron y respondieron a lo que Dios le había dicho. El autor les está diciendo a ellos, a su audiencia, miren cómo respondió el pueblo de Dios en el pasado. Y así debemos hacerlo nosotros también. Yo estoy tomando, en este caso me corresponde a mí, hablar de este ejemplo ahorita nosotros, en el siglo XXI, y recordarnos, hermanos, el pueblo de Dios se caracteriza por ser un pueblo de fe valiente. ¿Y qué es un pueblo de fe valiente? Es recibir, honrar y responder a lo que ha dicho, a lo que Dios ha dicho en su palabra. Como esos antiguos judíos al cual estaban siendo tentados, me refiero a la audiencia original de Hebreos, nosotros igual somos arrastrados en todo tipo de dirección para hacer las cosas que no le agradan a Dios. En el matrimonio, en la relación con los hijos, en las diferentes pruebas, y somos tentados a responder de una forma en la sexualidad, en el trabajo, en la vida privada, en el uso del dinero. En muchas cosas, en muchos frentes somos tentados a hacer lo que no le agrada a Dios. Sin embargo, el llamado para nosotros en este texto es, no importa cuán difícil sea la situación que estamos atravesando, no importa cuánta incertidumbre tengamos en esto que estamos viviendo, tu responsabilidad como hijo de Dios es ejercer fe valiente. Y fe valiente es recibir, honrar y responder lo que Dios ha dicho en su palabra. Veamos en ejemplo lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. El texto se impone y se impone en su bosquejo. No hay que ser muy inteligente para saber cómo se divide. Son dos puntos que el texto mismo lo ofrece. En primer lugar, veremos la fe valiente del pueblo de Dios, eso es en colectivo, versículo 30. Y en segundo lugar, veremos la fe de una hija de Dios, el versículo 31. Ese ejemplo es un ejemplo individual. Versículo 30, primer punto. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. El texto comienza con una descripción épica. Los muros en la ciudad de Jericó habían sido levantados para defenderla y hacerla una ciudad inexpugnable. Pero el relato bíblico nos dice que ellos, por mandato divino, cayeron y la ciudad fue conquistada. Ese relato al cual hace mención el autor se refiere
al libro de Josué, específicamente el capítulo 6. En el capítulo 6 vemos la estrategia que Dios le da a Josué. Él le enseña, le dice que le va a entregar la ciudad. Gloria a Dios, eso es lo que esperamos. Y entonces le dice cómo es que se va a conquistar. Usted, imagínese un momento en los zapatos de Josué, que es un líder militar en este caso, está esperando la estrategia. Y la estrategia consiste en lo siguiente. Traerás el arca del pacto, la pondrás en medio del pueblo y pondrás a los sacerdotes delante y detrás de ella. Y a los soldados, a los hombres de guerra en la retaguardia y algunos al frente. Te pararás delante de la ciudad y ¿qué vas a hacer, Josué? Vas a caminar alrededor de la ciudad. Eso un día. Le vas a mandar al pueblo que no haga ruido, silencio. Eso lo vas a hacer el primer día. Y lo mismo vas a hacer durante 7 días. Pero en el 7º día no vas a dar una vuelta, vas a dar 7 vueltas. Recuerda que el pueblo tiene que hacer silencio, no deben hablar. Entonces, cuando venga la 7ª vuelta, cuando den la 7ª, le vas a dar la señal para que los sacerdotes suenen. Ellos tenían un cuerno de carnero que hacía una función como una trompeta. Ellos sonarán las trompetas. Cuando suenen la 7ª vuelta, que ellos suenen las trompetas, le vas a decir al pueblo, ahora sí, griten, duro. Un grito de júbilo. Y el pueblo gritará. Y cuando el pueblo grite, los muros se derribarán y ustedes conquistarán la ciudad. Tremenda estrategia, ¿verdad? Así como le parece extraña a sus oídos, a mí me parece muy extraña. Tenga en cuenta que a Josué le tuvo que haber sonado también muy extraña. Es una estrategia muy extraña. La verdad es que la Biblia no nos dice por qué Dios hace esa estrategia. Pudiéramos sugerir, como para que más adelante los escritores inspirados pudieran decir algo como esto. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. O también para que pudiera decir, ellos confían en sus caballos y en sus armas. Nosotros en el nombre de Jehová tendremos memoria. El caballo se alista para la batalla, pero de Jehová es la victoria. Si alguien podía decir, era este pueblo que había visto cómo el Señor les había ayudado a conquistar su tierra, en este caso, sin levantar un arma física. Pero es lo que nosotros pudiéramos pensar que Dios estaba buscando. Definitivamente lo que Dios quería era su gloria, no la de Israel. Ahora, le dije al principio que es una estrategia que suena extraña. Si usted busca el sinónimo de la palabra extraña, estos son los términos que encontré. Insólito, una estrategia insólita, excepcional, rara, impropia. Impropia porque ¿qué estamos buscando? Conquistar una tierra. Impropia. Esta creo que se adapta bastante a la estrategia. Misterioso. Es una estrategia misteriosa este mandato de Dios. Otro término es difícil, sorprendente. Este término me parece que se le adapta muy bien. Chocante. Debió haber sido chocante para Josué en primera instancia. Y una que me parece un término que me parece más que lanza hacia la ironía. Exótico. Un sinónimo de extraño. Una estrategia bastante exótica realmente. El fin es que es una estrategia que tú no llevarías a cabo con la sabiduría convencional del mundo. El punto aquí, hermanos, de toda esta historia y de ese evento es que el Señor Dios Todopoderoso revela su voluntad a Josué. Le da instrucciones a Josué. Entre las instrucciones le dice o le introduce, Josué, sé valiente y esfuérzate. Josué seguro responde, sí, Señor, claro que sí. Dime qué hay que hacer. Josué recibe la información, que es la estrategia que acabamos de explicar,
Y entonces, ¿qué hace Josué como hombre, como creyente verdadero? Recibe la información, honra la información y responde a la información. La Biblia no nos dice en ninguna parte que Josué cuestiona lo que Dios dijo. Ahora, esto es con Josué. Ahora Josué tiene que ir a hablar al pueblo y convencerlos de la estrategia. Lo cual también para ellos era extraña, seguramente. Josué se presenta al pueblo y le dice, esto es lo que Jehová el Señor Todopoderoso nos ha mandado hacer. Seguro le dice con convicción las instrucciones. ¿Y sabe qué hace el pueblo, hermanos? ¿Qué hace el pueblo? Si conoce la historia, responde con fe valiente. Es cierto que Israel en el pasado no es muy buen ejemplo, pero en este caso es muy buen ejemplo. Ellos reciben la información o reciben la revelación de Dios, honran la revelación de Dios y responden a la revelación de Dios. Nuevamente, imagínense el momento. Es una estrategia extraña, chocante tal vez si quiere. Es una estrategia que no concuerda con la sabiduría convencional mundana, pero es la voluntad de Dios. Y eso es suficiente para que el pueblo de Dios reciba, responda, honre y responda a lo que Dios dice. Hermanos, la verdad es que muchas veces la sabiduría divina no es compatible con la sabiduría mundana. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros hacer? Recibir, honrar y responder a Dios. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 25, nos da un ejemplo de esto. Pablo dice, capítulo 1, versículo 21 al 25, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Estrategias para la sabiduría convencional mundana, extraña. Pero aún lo que usted, como dice aquí, lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Para que el que se gloríe en el Señor. Hermanos, muchas veces el mundo nos va a decir, si quieres ser exitoso, deberías hacer esto, conseguir aquello o buscar esto. Pero las escrituras nos dicen que una vida exitosa, en primer lugar, no es la imagen, no nos da la foto que el mundo nos da. No es una casa grande, mucho dinero, vehículos y viajes. La Biblia nos enseña en primer lugar la sabiduría divina que la vida exitosa es la que se vive agradando a Dios. Y para hacer eso debes ejercer fe valiente. Y la fe valiente incluye ajustar toda nuestra vida a lo que Dios dice en su palabra, aunque eso le parezca extraño, tonto, chocante al mundo. Tenga por seguro que muchas de las decisiones y acciones que tendremos que hacer como pueblo de Dios producirá la crítica del mundo, de tus familiares o de tus personas más cercanas. A lo mejor producirá la burla y muchas veces producirá el desprecio. Pero somos el pueblo de Dios. Y la fe valiente que hace, recibe, honra y responde lo que Dios ha dicho a su palabra, en su palabra. No le correspondía ni a Josué ni al pueblo de Israel decir, Josué, bueno, nos entusiasma mucho, te felicito que eres nuestro nuevo líder.
Nos entusiasma que nos ha recordado que Dios definitivamente nos va a entregar la tierra. Pero seamos sinceros, Josué, esa estrategia podemos ajustar un poquito y de repente podemos hacer algo un poco menos extraño, ¿no? Y probablemente ajustamos estas cosas, seamos prácticos. Y probablemente podemos hacer algo que le agrade a Dios y al mismo tiempo le agrade al mundo. ¿Cierto? ¿Por qué no? Nada de eso le correspondía a Israel. ¿Qué le correspondía a Israel ante la voluntad de Dios revelada? Responder con fe, valiente, esforzada. Lo mismo nos corresponde a ti y a mí. Recibir, honrar y responder a lo que Dios ha dicho en su palabra. Por lo que puedo decir, mis hermanos, que si tienes como propósito de vida agradar a Dios, y yo espero que eso es lo que tengas de propósito de vida, tú y yo debemos hacer lo que Dios quiere a la manera que Dios quiere, y para eso se necesita ejercer fe valiente. La fe valiente no tiene nada que ver con bravuconería ni con arrogancia estridente, nada de eso. Simplemente tiene que ver con un corazón que dice: sí, Señor, haré lo que me mandas y lo haré a tu manera. Eso es la fe verdadera. Sí, Señor, haré lo que me mandas y lo haré a tu manera. En muchas ocasiones, para hacer eso, serás criticado, ridiculizado y burlado por parte del mundo. Pero la fe valiente es la que agrada a Dios. Y esa opinión es la que cuenta. Ahora, si por si acaso está un poco ansioso, si cree que será que Dios me va a mandar a darle 7 vueltas a esa casa, a ese carro. ¿Qué tipo de voluntad extraña recibiré? No se inquiete, le voy a dar una muestra de lo que Dios quiere, te ha revelado y que tú y yo debemos honrar, recibir, honrar y responder. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Deja la lujuria en todo sentido. Para eso se requiere fe valiente. Y eso es recibir, honrar y responder a lo que Dios te ha dicho. Pero continúa. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus deseos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo así también vosotros. Para eso, usted tiene que ser valiente en la fe. Para mortificar el mal carácter. Note que no solamente es abandonar los pecados de índole sexual, que hay que abandonarlos, sino también abandonar
ese carácter bastante desagradable que tienes. Para eso se necesita fe valiente, que es recibir, honrar y responder a lo que Dios nos dice en su palabra. Pero sí puede continuar. Versículo 18, por lo menos en el matrimonio. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. Aquí tenemos, hermanos, una muestra de la voluntad revelada de Dios para ti y para mí. Y la fe verdadera, que es la fe valiente, recibe, honra y responde a lo que Dios ha dicho en su palabra. Aquí nos está mostrando Dios es un espejo. Esta es la fe que Dios da, que se manifiesta en ser valiente, a responder así. Aunque sea extraña la estrategia que nos está diciendo de cómo debemos vivir en este mundo. Eso nos lo dice en el primer punto. Nos vamos al segundo y último punto. La fe valiente de una hija de Dios. Versículo 31 de Hebreos 11. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hemos ya visto el primer ejemplo de una fe valiente como pueblo y colectivo. Ahora vamos a ver la fe valiente ilustrada ahora en un individuo. Esta es Rahab la ramera. Chocante, ¿verdad? Cada vez que digo así, a mí me parece como un poco chocante. Rahab la ramera, Rahab la ramera. Pero eso es lo que dice el texto. No puedo decir otra cosa. Ahora, curiosamente, en la Biblia, hermanos, hay 8 referencias a esta dama. 6 de las 8 referencias se le llama ramera. Ahora, eso no lo hace la Biblia para denigrar a esta mujer. ¿Cómo así? Permíteme dejarle algo bien claro. La palabra de Dios enseña que cuando una persona se convierte a Dios, se convierte al Dios vivo, no importa lo que haya sido su pasado, tú has sido perdonado por Dios. Para todos los que están en Cristo, dice Romanos 5, no hay condenación. No importa quién eres o qué hiciste. Si has venido a Cristo, su sangre te ha limpiado. Tus pecados han sido cubiertos por la sangre del Cordero. Eres nueva criatura. Tu pasado no te define. Tu identidad está ahora escondida en Cristo Jesús. ¿Por qué entonces la repetición de ese pecado de esta dama si el propósito no es denigrarla? Hermanos, definitivamente Dios, que es soberano, toma ese ejemplo, lo registra en su palabra, no por ella, sino que está pensando totalmente en nosotros. Y aquí nos está Él recordando que Dios salva y ama
a todo tipo de personas y que las preciosas promesas de Dios para salvación llegarán a sus elegidos, sea el lugar donde ellos se encuentren. Dios allí los va a buscar y los va a rescatar. Esa dama o esta dama es un trofeo de la gracia soberana de Dios. Esta dama es un trofeo y una muestra de lo que Dios es capaz de hacer con el poder transformador de su evangelio. De tal manera que Pablo puede decir en Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. De tal manera que si el diablo, el mundo, pudiera estar echando en cara cualquier pecado pasado en el cual hayamos incurrido, Jesucristo como sumo sacerdote intercede por nosotros al Padre. Y gloria a Dios por eso. Pero también este evento sobre Rahab es una muestra de lo que Dios hace y la gente no se da cuenta. Si recordamos, como en el primer punto, Dios estaba haciendo algo entre el pueblo. Dijimos que el pueblo y Josué no dudaron de la palabra de Dios, la recibieron, la honraron y la respondieron. Usted simplemente debe imaginarse la expectativa, es decir, vamos a obedecer. Dieron en la primera vuelta el primer día, segundo día, hasta el sexto día. Cada vez se animaban. Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer, nos va a dar la tierra al fin, van a caer los muros. El último día, que son 7 vueltas, va la primera, la segunda, y ahí va. Y está el pueblo expectante, el pueblo emocionado. Dios va a hacer algo. Y sí, Dios estaba haciendo algo entre ellos fuera del muro. Lo que ellos no sabían es que Dios también estaba haciendo algo dentro de los muros. Y estaba atrayendo el corazón de esta mujer para que viniera y conociera al Dios vivo y verdadero. Déjeme darle un poco de contexto con la vida de Rahab. Es un testimonio improbable de la gracia divina. Ni tú ni yo hubiésemos escogido a Rahab seguramente, pero Dios sí, porque la salvación es de Jehová y Él salva a quien Él quiere. Nada ni nadie lo puede impedir. Pero este episodio de Rahab, el que el autor de Hebreos hace la mención, está registrado también en el libro de Josué. No en el capítulo 6, sino en el capítulo 2. Josué envió 2 espías para inspeccionar la ciudad. Estos 2 espías entran a la ciudad y por casualidad entran a la casa de Rahab. Ahora, la casa de Rahab, dice la casa, pero debe entenderse como una posada, donde es lo más natural que lleguen los viajeros o lleguen la gente que no es residente de la ciudad. Una posada donde había para dormir, obviamente, había para refrescarse, para comer y también, por supuesto, como su oficio lo dice, también ofrecían servicios sexuales. Ahora, esta mujer tiene todo en su contra, por eso es un testigo improbable. Ella es pagana, es prostituta, vive una vida en total oposición a la ley de Dios. Los espías entran a su posada o al lugar allí y allí la conocen. Y Josué nos registra la tremenda profesión de fe que esta dama tiene porque había escuchado lo que Dios iba a hacer. Rápidamente vamos a Josué capítulo 2. Josué es el 6º libro de la Biblia. Josué capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 9 al 14, que son las palabras de Rahab cuando conoce a los espías. Note lo que esta mujer dice. Versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og,
a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Hermanos, vemos entonces la profesión de fe de esta mujer. Ella reconoce: no hay Dios sino el Dios Todopoderoso, que es Señor arriba y en la tierra. Note cómo comenzó ella. Ella oyó lo que Dios ha dicho. ¿Y cuál fue la respuesta? Recibió, honró y respondió. Ella reconoce que Dios va a hacer lo que prometió hacer. Ella reconoce y entiende que Dios le ha dado esa tierra a su pueblo. Ella no tiene a dónde aferrarse ni a dónde escapar, solo tiene un camino y una sola puerta. Y ella decide ejercer fe valiente en el único Dios verdadero. Es evidente que ella no quiere más esa vida. Ella no quiere más esas vanidades. Ella no quiere más esa ciudad pasajera. Ella quiere la ciudad eterna con el pueblo de Dios. Y Dios la recompensa porque Él es galardonador de los que le buscan. Fe valiente, honrar, recibir, honrar y responder lo que Dios ha dicho. Ahora, hermanos, aquí hemos hablado sobre el pasado de Rahab, cómo Dios la rescata. Pero ella realmente no solamente es un buen ejemplo de lo que Dios puede hacer con alguien, con un improbable, sino también ella es una muestra de lo que Dios produce en una vida que tiene fe verdadera. Porque la Biblia también nos enseña el futuro de la vida de esta mujer después que se convirtió. Nos muestra el poder transformador de Dios. Esta mujer, Rahab, después de su conversión, se casó con un hombre llamado Salmón. La Biblia nos dice que de ese matrimonio surgió un hombre, salió un hijo. ¿Saben quién es el hijo de ellos? Booz. Un hombre descrito en la Biblia como un varón justo y piadoso. Booz, el que no sabe, es el que se casó con Ruth. ¿Quién es Ruth? La moabita, una extranjera también, que había recién quedado viuda, y de todos los estigmas sociales que pudiera estar sobre esta pobre mujer extranjera, empobrecida, viuda, sin hijos. Hay que ser un hombre de Dios, un hombre con H mayúscula, piadoso, para acobijar a una mujer a pesar del estigma social y honrarla como lo hizo Booz. Booz es un hombre de tal calidad de carácter que sus siervos lo bendecían. Extraño, ¿verdad? Pregunto, ¿dónde aprendió Booz a ser tan piadoso, hermano? Sin duda de su papá y de su mamá. ¿Y dónde aprendió Booz? Porque si usted conoce un poco de la historia bíblica, que el extranjero tiene muchas dificultades dentro del pueblo del pacto de Israel. Pero ¿qué hizo este hombre? Tenía un carácter donde él obró aplicando la ley divina, porque los problemas no eran por la ley de Dios,
sino más bien como Dios les había mandado a proteger a los desvalidos. ¿Quién le enseñó a Booz ser tan piadoso? Hermanos, Rahab la ramera. Pero la historia no se queda allí, porque le estoy diciendo que Rahab hizo lo que hizo cuando recibió a los espías. No sabía lo que Dios también iba a hacer en el futuro. No solamente le dio un hombre, un esposo piadoso, y surgió un hijo piadoso. Booz se casa con Ruth. De esta pareja surge otro hijo, se llama Obed. De Obed engendran a otro hijo que se llama Isaí. ¿Quién es Isaí? El papá de David. Ya obviamente usted está entendiendo. ¿Y quién es David? El rey David. Estamos hablando entonces de la bisabuela y de la abuela de David. Y a través de David Dios hace un pacto donde a través de esa línea traerá al Mesías que quitará el pecado del mundo. El poder transformador de la gracia de Dios. Obviamente usted lo ve. Dios estaba haciendo algo dentro de los muros, dentro de la vida de esa pobre mujer, de esa improbable mujer. Pero Dios es así. Su gracia es transformadora y poderosa. Rahab recibió a los espías. Ella solo tenía en mente someterse a lo que sabía de Dios, sin saber lo que Dios estaba planeando. Pero ella no sabía que la preservación de su vida resultaría en la llegada del Mesías, al Hijo de Dios. En la genealogía del Señor Jesucristo aparecen solo 3 mujeres. En Mateo 1, Rahab, la aparece Ruth y la otra es Betsabé, que también las 3 son con un pasado cuestionable, la verdad que sí. Pero a pesar de eso, rescatadas, limpiadas y santificadas por el poder y la gracia de Dios. Eso le ocurre a aquellos que vengan a Jesucristo. Debemos finalizar recordándole el principio. Le mencioné que la vida de fe que estamos llamados a vivir no es un paseo por el parque, ni tampoco es un baile de vals en unos 15 años. En la vida de fe habrá obstáculos y mucha oposición. Pero en medio de eso, el pueblo de Dios debe responder, ¿cómo? Con fe valiente. La fe valiente no es ponernos a gritar en la plaza, ni ser arrogante ni estridente en nuestra forma de vivir. Simplemente es un corazón rendido a Dios que le dice, sí Señor, haré lo que tú me dices. Hermano, ¿está mostrando fe valiente donde nadie lo ve? Maridos, ¿muestra usted fe valiente en someterse a Dios en el trato de su esposa? Que significa recibir, honrar y responder a la palabra de Dios. Esposa, hermana, ¿está usted respetando a su marido como Dios manda? Querido hermano, querida hermana, ¿está mostrando usted fe valiente en su lucha contra el pecado? No es un secreto que vivimos tiempos con una hipersexualidad, todo se ha hipersexualizado. ¿Muestra usted fe valiente en medio de la tentación? ¿Muestra usted fe valiente en no permitir que el mundo lo meta en su molde? Sino todo lo contrario. Usted recibe, honra y responde a lo que Dios ha dicho en su palabra. En el trato con sus hijos, en el uso del dinero, en todo lo que Dios, en todo lo que es su vida, hermano. Ahora, hermanos, otra cosa. Desde que estamos oyendo las palabras hacia Josué, se le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero no quiero que entienda mal. La fe valiente no es producto del esfuerzo humano. Dios no te está diciendo que busque dentro de ti la fuerza para honrarlo. Lo que nos está diciendo es, así es la fe verdadera que yo doy. Es un don de Dios.
La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que nos está mostrando es un espejo de otra faceta de la única fe verdadera, la que dispone a un corazón como el de Josué o como el de una mujer improbable como la que acabamos de ver, pero que el poder de Dios es tan transformador que lo dispone para que reciba, honre y responda a lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Es usted objeto de ese poder transformador de Dios? Eso lo hace Él por gracia. Ruéguele a Dios que le dé esa fe valiente, porque es un producto de su gracia, no del esfuerzo humano. Confiar en Dios. Ese para el pueblo de Dios y para el amigo que nos visita. Igual que Rahab, igual que Josué, para ir recibir instrucciones extrañas. ¿Sabe que con Rahab, el pacto que hace con los dos espías es, bueno, toma un cordón de grana, cordón rojo, lo amarrarás en la ventana. Esa será la señal nuestra que los que estén dentro de esa casa o de esa habitación en el muro son los que van a vivir. Si alguien está afuera, la sangre será sobre su cabeza. Esto nos recuerda al juicio divino, por ejemplo, con Israel. Dios había decretado ya el juicio sobre Egipto, pero les dijo, sacrifiquen un cordero y pongan la marca. Y el ángel del juicio, el ángel de la muerte, donde ve la marca, no va a matar a ese primogénito. Israel solo tenía que confiar en lo que Dios dijo. Cuando, imagínense a Rahab con su familia, séptima vuelta, grito, Dios derrumba los muros, casualmente no se cayó donde ella estaba, casualmente, ¿verdad? Y ella solamente tenía que confiar en que en medio de después la conquista, porque después sí todo Israel pasa y pasa lo que pasa, ella tenía que confiar en lo que le había dicho el hombre de Dios. Y recibió la recompensa. La Biblia dice que el juicio de Dios está sobre todo hombre y el ángel de la muerte viene por todo hombre. Pero donde el que confía en el Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Tú y yo estamos o en la casa con Rahab, siendo Rahab inclusive, donde debemos confiar en el Evangelio del Señor Jesús, recibir, honrar y responder, o estás dentro del pueblo fuera de la casa y vas a recibir el juicio. Quiera Dios darte la fe valiente, que es honrar, recibir y responder a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y Él ya ha dicho que ha exaltado a Jesús sobre todos los hombres. Ahora manda a todos que se arrepientan y crean en el Evangelio. Amén. Soberano Señor, gracias por tu bondad y misericordia.